Bueno, ahora sí. Estamos grabando y vamos a ver esa, que les decía, introducción sobre el tema conjuntos, un repasito de lo que se vio en álgebra de primero. Así que bueno, si van surgiendo dudas o tienen alguna pregunta, me van interrumpiendo y la vamos resolviendo, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces bueno, repasemos conjuntos. Primero tendríamos que hablar de qué es un conjunto y ahí ya nos encontramos con un problema. ¿Qué ocurre con el concepto conjuntos? Que uno diría, bueno, un conjunto es una colección de elementos, un grupo de elementos. Pero en realidad, si uno le pregunta, ¿y qué es una colección? Y bueno, es un conjunto y así sucesivamente, entraríamos en un círculo vicioso y no tendríamos posibilidad de definirlo, porque estamos usando en la definición sinónimos, en realidad. Por eso el conjunto en matemática lo tomamos como un término primitivo, algo que no se necesita definir, que nosotros entendemos o sabemos de antemano qué es un conjunto. Ahí en la bibliografía que tenemos lo nombra de esa forma, una colección o una lista de elementos, ¿sí? Como una idea intuitiva de lo que es un conjunto. Los conjuntos se denotan con letras mayúsculas y los elementos del conjunto se denotan con letras minúsculas. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto A, podemos decir que un elemento pertenece o no pertenece al conjunto A, y lo anotamos de esta forma. Con letra minúscula, P pertenece al conjunto A, o P no pertenece al conjunto A. ¿Sí? A ver qué otra cosa tengo que ir hablando. Un conjunto se puede denotar de dos formas. Se puede denotar por comprensión o por extensión, ¿sí? Por extensión es nombrando a todos los elementos. Hay conjuntos que, bueno, primero tenemos dos clases de conjuntos, conjuntos finitos y conjuntos infinitos. Obviamente los conjuntos infinitos no se puede denotar por extensión nombrando a todos los elementos, pero si hay cierta regularidad se puede escribir con puntos suspensivos. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto A, que tiene los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está denotado por extensión, están nombrados todos los elementos, pero podríamos escribir por comprensión. Por ejemplo, A es el conjunto de los X, tal que, en esta bibliografía usan los dos puntitos como el tal que. ¿Se acuerdan que nosotros en álgebra primero usábamos la barra? Pero bueno, era la notación de la bibliografía que teníamos. En esta se escribe de otra forma. Podemos decir que X es un número natural y X es menor o igual a 5. Por ejemplo, sería una forma de escribir por comprensión este conjunto A. ¿Sí? ¿Se entiende? Mediante una propiedad que cumpla. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, les decía, los conjuntos pueden ser finitos, como este caso, o pueden ser infinitos. Por ejemplo, un conjunto infinito podría ser X, tal que X pertenece a los números naturales, y X es par, por ejemplo, lo puedo escribir en lenguaje coloquial. Y X es par. Entonces, serían 2, 4, 6, 8, todos los elementos. Les decía que estos conjuntos que son infinitos, a veces se pueden escribir de esta forma. 2, 4, 6, 8, puntos suspensivos. Bueno, se entiende, a pesar de que yo no pueda escribir todos los elementos, cómo sigue esta sucesión y que el próximo va a ser el 10, el 12 y así sucesivamente. ¿Estamos? Bueno, hay algunos conjuntos especiales, ¿sí? Si un conjunto tiene un solo elemento se llama conjunto unitario. Por ejemplo, el conjunto C, que solamente tiene la letra D, por ejemplo, ¿sí? Es un conjunto unitario. El conjunto vacío, el conjunto que no tiene ningún elemento, se suele anotar con este símbolo, la letra griega Φ mayúscula. Algunas bibliografías lo escriben solo entre llaves sin ningún elemento, ¿sí? Solo las llaves sin ningún elemento. Y el conjunto universal, que se suele escribir con la U mayúscula. El conjunto universal, en cada problema voy a tener que definir cuál es. Es decir, puede que en el contexto de mi problema, el universal sean los números naturales,
que el universal sean los números que están naturales, que están entre 1 y 10, que el universal sean los números enteros, que sean los números racionales, los números reales, y así sucesivamente. Cuando yo tenga que resolver un problema de conjuntos, voy a tener que definir en qué plano me estoy moviendo, y la totalidad de elementos de los posibles que podría tener ese conjunto se llama universal. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí venimos. Sí. Bien. Otra cuestión. Puede haber conjuntos que estén totalmente contenidos en otros conjuntos. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, y el conjunto B, voy a cambiar esto de ahí abajo, que tiene el 3 y el 4, por ejemplo, podemos decir que se escribe con este símbolo, A está contenido, es un subconjunto de B, ¿sí? Se puede leer también A está incluido en B, también se puede escribir de esta forma, con el símbolo para el otro lado, aunque de este lado, si yo esta expresión la leo A es un subconjunto de B, esta la voy a leer con otra palabra que nosotros no usamos en álgebra de primero, pero en esta materia se usa bastante, que es B es un superconjunto de A. ¿Sí? Quiere decir que A está contenido en B. ¿Se entiende la idea? Esto es, A es un subconjunto de B, B es un superconjunto de A. Por ahí lo ven ahí, superconjunto, no se entiende a simple vista qué es lo que quiere decir. Bueno, simplemente es eso. Si yo digo que B es un superconjunto de A, estoy diciendo que A es un subconjunto de B. ¿Sí? Es otra forma de expresarlo. A ver, ¿qué más? Una cosa importante con la inclusión. Algunas bibliografías distinguen entre inclusión propia e inclusión amplia. La inclusión propia es cuando, por ejemplo, en este caso podríamos decir que hay una inclusión propia porque no, es decir, hay dos posibilidades. ¿Se acuerdan con mayor y menor igual? A ver, voy a borrar. Sí. Estaba incluido en... Si yo digo que un número es menor o igual a otro, por ejemplo, ¿sí? Estoy diciendo, ese número puede ser 1 menor a 2 o puede ser el mismo 2. ¿Está bien? Bueno, lo mismo pasa con los conjuntos. Si yo digo que un conjunto está incluido en otro, estoy diciendo que ese conjunto puede ser el mismo o puede tener algún elemento menos. Algunas bibliografías distinguen y le agregan el igual para distinguir entre cuando está estrictamente incluido o cuando admite la posibilidad de que sean iguales. Nosotros en la bibliografía no vamos a usar dos símbolos distintos, vamos a usar uno solo. Solamente vamos a considerar este símbolo, inclusión neta, ¿sí? Y este símbolo admite que A tenga algunos de los elementos de B o que A tenga todos los elementos de B. ¿Se entiende? Si A es 1, 2, 3, 4, 5, B puede ser cualquier combinación de su conjunto o también puede ser A. ¿Sí? ¿Estamos? Está. Bien. Sí, profe. Bueno, y me faltaría definir igualdad. Dos conjuntos son iguales si tienen exactamente los mismos elementos. ¿Sí? Ahí nos da una definición que dice que si un conjunto está contenido en otro, voy a borrarlo de arriba porque estoy mezclando. Si un conjunto está contenido en otro, es subconjunto de otro, y a su vez ese está contenido en el primero, entonces los dos conjuntos son iguales. Tienen exactamente los mismos elementos. ¿Sí? Bien. Bueno. A veces nos podemos encontrar con esta situación, que de hecho para nosotros en topología va a ser muy importante, que yo tenga un conjunto cuyos elementos son conjuntos. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, este tiene el vacío, tiene su conjunto 1, tiene su conjunto 3, 4,
y tiene su conjunto 1, 2, 3, qué sé yo, ¿sí? A un conjunto que contiene conjuntos se lo suele llamar, según dice nuestra definición, clase, ¿sí? Y a un conjunto de clases se lo suele llamar familia. Son dos conceptos que por ahí nos pueden llegar a surgir en las definiciones que vamos a ver más adelante, estrictamente en las unidades de topología. Cuando nosotros hablemos entonces de clases, piensen que estamos hablando de un conjunto que contiene conjuntos, y cuando hablemos de familia, estamos hablando de un conjunto de conjuntos que contiene conjuntos. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahora se entiende o voy muy rápido? ¿Vamos bien? Vamos bien. Bueno, después igual vayan revisando la bibliografía, ahí puede ser que si algunas cosas les van quedando en el aire, me van escribiendo. ¿Sí? Bueno, vamos a meternos ahora en las operaciones que se pueden hacer entre conjuntos. Hay más, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de las operaciones básicas, que son la unión, la intersección, la diferencia y el complemento. ¿Sí? Bueno, operaciones. La primera es la unión de conjuntos. Recuerden que unión se simboliza con la letra, una especie de U mayúscula, no es estrictamente la U mayúscula, pero tiene esa forma, ¿sí? Decimos, vamos a decir entonces que lo vamos a simbolizar así, A unión B, ¿sí? Y significa la unión que la unión contiene a todos los elementos que pertenecen a A y que pertenecen a B, o simultáneamente, o a cualquiera de los dos. Es decir, a la unión pertenecen los elementos que tiene exclusivamente A, que tiene exclusivamente B, y los elementos que comparten, si es que existiese alguno. Por ejemplo, si nosotros tenemos el conjunto A, que tiene los elementos, vamos a hacer un conjunto discreto, 1, 2, 3, y el conjunto B tiene los elementos 3 y 4, entonces la unión van a ser los elementos que pertenecen solo a el 1 y el 2, los elementos que comparten, el 3, y los elementos que pertenecen solo a B, el 4. ¿Está bien? Otra de las operaciones posibles, sí. Perdón, pensé que me querían preguntar algo. Otra de las operaciones es la intersección. Llegan a ser, si no tienen elementos comunes, no importa, pongo solo los de A y solo los de B. ¿Sí? La intersección se representa con este símbolo invertido. ¿Sí? Tiene esta forma, se escribe así, A intersección B. Y la intersección está formada solamente por los elementos comunes a ambos conjuntos, es decir, los elementos que pertenecen tanto a A como a B. En mi caso, si tomo estos dos conjuntos A y B, hay un solo elemento común, que sería el 3. ¿Sí? Por lo tanto, la intersección estaría formada por el conjunto unitario, o sería el conjunto unitario 3. Si no llegasen a tener elementos comunes, entonces la intersección sería el conjunto vacío. ¿Sí? Bueno, una cosa que podemos hacer es las representaciones mediante diagrama de Venn de estas dos operaciones. Si se acuerdan ustedes, el diagrama de Venn era expresar los conjuntos mediante una curva cerrada. Si yo conozco los elementos que tiene, voy a escribir los elementos dentro del conjunto. Pero lo vamos a hacer ahora en forma general. Vamos a dibujar un rectángulo que representaría el conjunto universal. Y vamos a dibujar dos conjuntos que compartan elementos, así lo vemos bien. ¿Sí? Un conjunto A y un conjunto B. Vamos a llamar unión, entonces, a los elementos que pertenecen solo a los elementos que pertenecen a los dos, y a los elementos que pertenecen solo a B. Es decir, la unión me va a quedar conformada por
todo lo que sea o A o B, o simultáneamente A y B. Sin embargo, la intersección de conjuntos, siendo este plano el universal, tengo el conjunto A y el conjunto B, va a estar formada solamente por los elementos que comparten, que van a ser donde se solapan ambas curvas cerradas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Vamos con la diferencia de conjuntos. Tercera operación. Acá tengo una diferencia, justamente para la diferencia, ¿no? Tengo una cuestión simbólica que utiliza esta bibliografía que nosotros usábamos distinta. Nosotros en álgebra primero usamos el signo menos para diferencia. Acá usa una barra en este sentido. ¿Sí? Ese es el símbolo menos ahora. Si le quieren poner menos, pónganle. Es lo mismo, ¿sí? Es una cuestión de notación. Vamos a decir que, vamos a anotar entonces de esta forma, A menos B, va a ser para nosotros la diferencia. En este caso, ojo que la diferencia a una cuestión importante que no marqué, las operaciones unión e intersección son conmutativas. Es decir, es lo mismo hacer A intersección B que B intersección A, o A unión B que B unión A. La diferencia no es lo mismo hacer A menos B que B menos A. Yo tengo A menos B, se va a entender como los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. Hoy teníamos estos conjuntos, 1, 2, 3 para A, y para B 3 y 4. Entonces, A menos B van a ser los elementos que pertenecen solo a A y no pertenecen a B. ¿Cuáles serían? El 1. El 1. El 1 pertenece a A y no pertenece a B, y el 2 también. El 1 y el 2. Ahora, fíjense que si yo lo hago al revés, B menos A, acuérdense Claro, que esto sería lo 4. pueden escribir así, con el símbolo menos, como ustedes quieran. Si buscan las carpetas de primero, lo van a encontrar así. Es lo que pertenece a B y no pertenece a A. O sea, estrictamente el 4. ¿Está bien? Bueno, el diagrama de Venn de la diferencia, la representación mediante diagrama de Venn, si yo tengo dos conjuntos, y quiero hacer, voy a hacer la representación de A menos B, ¿sí? Porque la de B menos A sería distinta. A menos B. Acá tengo A y acá tengo B. ¿Dónde tengo lo que pertenece solo a A? Acá en esta especie de media luna, ¿no? Me dio un hambre. En esta especie de media luna tengo los elementos que pertenecen solo a A, porque estos pertenecen también a B, y estos son exclusivos de B, no me interesa. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Bueno, y vamos con la última. La última la vamos a efectuar sobre un solo conjunto, ¿sí? Que es el complemento de un conjunto. Fíjense que estas son operaciones entre dos conjuntos, dos o más, se puede hacer con más conjuntos también, pero el complemento lo vamos a efectuar en uno solo. Por ahí lo que podemos encontrarnos, si nosotros hacemos una operación combinada, que tengamos que, por ejemplo, calcular el complemento de una diferencia, entonces primero haríamos la diferencia, y a ese conjunto que obtengo le calculo el complemento. Igualmente estamos haciendo lo que les menciono, estamos efectuando una operación sobre un solo conjunto. Bueno, veamos entonces el complemento de un conjunto. Como les decía, ahora voy a tener solo un conjunto. Las definiciones las tienen en forma más estricta en la bibliografía, ¿sí? Las pueden ir a buscar ahí. El complemento entonces se puede simbolizar de dos formas, ¿sí? Se puede simbolizar o con una rayita arriba del conjunto o con una especie de C con potencia. Acá vamos a estar usando esta segunda, ¿sí? O la rayita arriba la vamos a utilizar para otra cuestión en topología, así que
nos viene bien acostumbrarnos a poner esta C para el complemento. Entonces, la idea es que el complemento de C, el complemento de A, lo vamos a tratar de simbolizar de esta forma, ¿sí? ¿Estamos? Pero si buscan la carpeta de álgebra primero va a estar con una rayita. Bueno, es una cuestión de notación de los libros, y me parece que nos viene bien verlo de distinta forma, porque para uno no acostumbrarse a que todo se escribe de una sola forma, ¿no? Bueno, el complemento de A va a ser entonces los elementos que pertenecen al universal y no pertenecen a A. Entonces, para determinar el complemento, sí o sí tengo que tener definido el universal. Supongamos que en un ejercicio nos dicen que el universal son los X naturales que se encuentran entre 1 y 10, por ejemplo, ¿no? Y nos dan un conjunto A, cuyos elementos son 2, 3, 4, 5 y 6, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería entonces el complemento de A? ¿Cuál sería? Vuelvo a repetir lo que es el complemento. Todos los números excepto el 3, 4, 5, 6. Bien, todos los números naturales. Tengo que ver mi universal, ¿no? Acá mi universal se me definió como los números naturales entre 1 y 10. Entonces, Claro, el universal sería del 1 al 10. Me tengo exacto. que fijar del 1 Me tengo al que 10. fijar cuáles no están en A. Es decir, Pone 1, 2. bien, 1, 2, 7. 3, 4, 5, 6, no. Arranco No. con 7. 7, 7. 8, 9 y 10. ¿Se entiende? En el diagrama de Venn, lo que voy a ver es lo siguiente. Este es universal y este es el conjunto A. Marqué un solo conjunto, obviamente, porque voy a efectuar sobre un solo conjunto. Voy a ponerla adentro. ¿Por qué? Yo lo que voy a marcar es todo lo que no está en A. Es decir, todo lo que está fuera de la curva cerrada que representa el conjunto A. ¿Estamos bien? Todo eso es el complemento de A, la representación mediante diagrama de Venn del complemento de A. Bueno. En la página 4 de la bibliografía van a encontrar una serie de leyes de álgebra de conjuntos, que son propiedades que cumplen las operaciones. Les sugiero que la repasen, que la tengan en cuenta. Nosotros en álgebra primero incluso hemos demostrado varias de esas leyes, porque se demuestran a partir de las definiciones, que son de lógica, que era la primera unidad que vimos en álgebra primero. Entonces, nada, para que lo miren en la página 4 y repasen un poquito cuáles son las leyes. Acá no están demostradas, pero si necesitan las demostraciones, vayan a buscarlo al material de primero, ¿sí? Bueno, me queda una operación más, que es el producto cartesiano, una operación bastante importante. Pero antes de eso, me gustaría que hablemos del conjunto potencia o conjunto de partes, ¿sí? Acá creo que lo llama conjunto potencia, si no me equivoco. Sí, conjunto potencia. ¿Qué era el conjunto potencia o conjunto de partes? Esto para topología va a ser fundamental para la definición misma de topología. Ya no es una operación. El conjunto de partes o conjunto potencia es el conjunto de todos los subconjuntos que yo puedo formar con los elementos de un conjunto. Es decir, se denota con este símbolo, P de A, del conjunto A. Si yo tengo un conjunto A que tiene los elementos 1, 2, 3, el conjunto de partes de A va a estar formado por todos los subconjuntos que yo pueda formar con esos tres elementos. Si yo no tomo, o sea, un subconjunto que siempre puedo formar con cualquier conjunto es el conjunto vacío. ¿Sí? Si los voy tomando de a uno a los elementos, puedo formar un conjunto que solamente tenga el 1,
un conjunto que solamente tenga el 2, y un conjunto que solamente contenga el 3. Después los puedo tomar de 2. Puedo armar un subconjunto del 1 y el 2. Otro que tenga el 1 y el 3. Otro que tenga al 2 y el 3. Y por último, uno que tenga los 3 elementos, que sería el mismo conjunto A. Es decir, esta lista contiene todos los subconjuntos que yo puedo formar a partir del conjunto A. ¿Se entiende? Fíjense que esto es una clase, porque es un conjunto que contiene conjuntos. ¿Sí? Una propiedad que cumplen es que si el conjunto A tiene una cierta cantidad de elementos n, si A tiene n elementos, entonces el conjunto de partes de A va a tener 2 a la n elementos. Fíjense que en mi caso tenía 3 elementos, y el conjunto de partes tiene 2 a la 3, o sea, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Si mi conjunto tuviese además el 4, mi conjunto de partes tendría 16 elementos. Si tuviese solamente el 1 y el 2, entonces mi conjunto de partes tendría 4 elementos. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, gente, se me termina la reunión. Vamos a cerrarla, abrimos de nuevo y les explico la última parte, ¿sí? Bien. Les pido que salgan y que vuelvan a entrar, porque Bueno. el Zoom que tengo no es el previo. Bueno, salimos y entramos de nuevo.